tenemos nosotros para hacer el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. La siguiente, por favor. Lo vamos a hacer junto con Elena. Elena es bioquímica y, por supuesto, nos va a ayudar en la parte de evaluación de los exámenes. Primero, recordar que el déficit de hormona de crecimiento tiene una prevalencia de 1 por 3.800, 5.500 niños nacidos vivos. Yo no voy a describir cómo son los pacientes con déficit de hormona de crecimiento, ni vamos a ahondar en las causas, porque eso es materia de otra presentación completa. Solamente vamos a hablar cómo hacemos el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico requerimos 3 tipos de criterios. Uno, los ausológicos, que son los clásicos de examen físico, velocidad de crecimiento. Otro, los neuroradiológicos, y otros, los bioquímicos. Y en esta presentación vamos a ir hablando de los 3. Vamos a partir con los ausológicos. La siguiente. Que están descritos por la GH Research Society en el año 2000, no han variado. Y la verdad es que son estos que están aquí, que es una tabla feita, pero en el fondo es talla baja severa, definido como una talla más abajo de 3 desviaciones estándar del promedio, una talla más abajo de 1.5 desviaciones estándar de la talla objetivo genético de los padres, y o una talla más, o sea, una velocidad de crecimiento menor a 2 desviaciones estándar en el último año, o una velocidad de crecimiento menor de 0,5 en el, por año, 0,5 desviaciones estándar por año, pero en los últimos 2 años. La siguiente, por favor. Elena, la siguiente, eso. Ahora, eso traducido al buen chileno, al buen español, es talla baja severa, niños que crecen francamente bajo la talla objetivo genético y que tenga mala velocidad de crecimiento. Eso es lo que quiere decir. Ahora, en ausencia de talla baja, también sirve que un niño, por ejemplo, que está en percentil 25, pero la mamá insiste en que tiene una talla baja que no crece, bastaría con que tuviera una velocidad de crecimiento menor a 2 desviaciones estándar por el último año. Eso también se puede considerar como para estudio de déficit de hormona de crecimiento. Ahora, otros signos son lesiones intracraneanas. Perdón, que acaba de pasar un helicóptero por mi casa. Signos de déficit de hormonas hipoficiarias múltiples o síntomas neonatales de déficit de hormona de crecimiento con su tríada clásica de ictericia, hipoglicemia y micropene. La siguiente, entonces nos vamos a quedar fundamentalmente con estos 3 de abajo: talla baja severa, mala velocidad de crecimiento y que se aleje de la talla objetivo genético. O sea, bien digo, el tallo objetivo genético. Ahora, después en la mayoría de los artículos y los libros aparecen alteraciones bioquímicas, pero como vamos a hablar en extenso de las alteraciones bioquímicas del eje de hormona de crecimiento, voy a ir al tiro a las neuroimágenes y recordar que existe una correlación significativa entre las alteraciones anatómicas de la región hipotálamo hipoficiaria y el déficit de hormona de crecimiento. O sea, si tenemos hallazgos positivos de alteraciones de la neuroimágenes, es muy probable que el niño que nosotros estamos postulando sí tenga un déficit de hormona de crecimiento. Esta es una zona de silla turca normal. Si ustedes se fijan, aquí está el quiasma, este es un corte sagital. Aquí está el tallo hipoficiario, la adenohipófisis y la neurohipófisis, que es esta que brilla aquí atrás. Eso es lo que habitualmente debiéramos ver. La siguiente. Las alteraciones más frecuentes que encontramos asociadas a déficit de hormona de crecimiento son hipoplasia de la adenohipófisis. Si ustedes se fijan, ¿se acuerdan que la otra foto estaba lleno esto de adenohipófisis? Bueno, aquí está muy chiquitita acá. Lo mismo, acá está, debería estar aquí llenita, muy chiquitita. Y aquí está claramente la neurohipófisis ectópica, debería estar aquí también. Si ustedes se fijan, está ahí arriba, como donde comienza entre el quiasma y el tallo. Por lo tanto, tenemos hipoplasia de adenohipófisis, neurohipófisis ectópica y tallo hipotalámico delgado o interrumpido, que ustedes ven que aquí no está el tallo. La siguiente. Menos frecuentes como neuroimágenes son displasia septóptica, alteraciones del cuerpo calloso y holoprosencefalia. La holoprosencefalia son alteraciones del cerebro que van más allá de una lesión puntual en la zona hipotálamo hipoficiaria. Está bien. Dale nomás ahí.
Ahora, en este estudio que evaluó 110 niños con sospecha de déficit de hormona de crecimiento, si ustedes se fijan, encontraron que los que eran normales, este grupo de acá son los normales y estos son los que tienen déficit de hormona de crecimiento. Los normales, la mayoría tenían pituitaria normal. Ahora, los que tenían déficit parcial o déficit severo o múltiples déficits de hormonas hipofisiarias iban aumentando la cantidad de alteraciones que tenía. Así, los que tenían múltiples déficits de hormonas hipofisiarias, si ustedes se fijan, la mayoría tienen neurohipofisia ectópica al menos. Ahora, los que tienen déficit parcial, ya vamos a definir bioquímicamente el déficit parcial, la verdad es que muchos de ellos tenían hipófisis normales, pero ahí empiezan a aparecer alteraciones del tallo, alteraciones de la neurohipófisis, o sea, de la adenohipófisis, alteraciones de el tallo de nuevo, o muchas alteraciones de la neurohipófisis también. La siguiente. No, bueno, la siguiente. Y aquí hay una cosa importante. Entonces, de los que tienen déficit de hormona de crecimiento, 79 tenían alguna alteración radiológica, pero de los normales, que alguien sospechó que tenía un déficit de hormona de crecimiento y le hicieron estudio, de hecho tiene resonancia por estudio de déficit de hormona de crecimiento, la verdad que 54% tenían algún déficit, o sea, perdón, alguna alteración radiológica, así que ojo con casarse con un diagnóstico solo porque tiene alguna alteración del tallo o de la adenohipófisis. Hay que tenerlo en mente, hay que seguir vigilándolo, pero no es como para decir, entonces sí, a pesar de que es bajito solamente y el estudio bioquímico salió normal, sí tiene déficit. La siguiente, por favor. Ahora, ese mismo estudio evaluó los valores predictivos positivos de sensibilidad y especificidad de los pacientes. Y ustedes si encuentran, si ustedes ven que si el paciente tiene cualquier anomalía, nos da una sensibilidad del 79% y una especificidad del 54% para tener déficit de hormona de crecimiento, lo que nos da un valor predictivo positivo de 83%. Es decir, si yo encuentro cualquier alteración de las que nombramos, adenohipófisis chica, neurohipófisis ectópica, adelgazamiento o no existencia del tallo, tenemos un valor predictivo positivo de 83%. Ahora, si tengo una neurohipófisis ectópica, tengo un valor predictivo casi del 100%, pero eso solo en los pacientes que tienen claramente una ausología sugerente de tener déficit de hormona de crecimiento, no en un paciente normal. La siguiente, por favor. Ahora, voy a pasar a la parte más larga de nuestra presentación, que son los criterios bioquímicos de déficit de hormona de crecimiento. La siguiente. Y aquí vamos a hablar sobre la GH basal, la secreción continua de GH, la medición de IGF-1, la medición de IGF-BP3 y el test de estímulo de hormona de crecimiento. La siguiente. Recordemos que la GH se secreta en pulsos, especialmente nocturnos, con aumentos bruscos de amplitud que se alternan con periodos sin secreción. Entonces yo podría tomar una GH random y tener un valor de 0 en un niño sano. Sí, podría. Por lo tanto, no sirve tomar GH basal, porque puedo tomarla arriba o tomarla abajo. La siguiente. Excepto eso, en el nacido, en que Binder en el año 2010 presentó un artículo en el JCM que demostró que midiendo GH basal en el recién nacido menor de 7 tenía el diagnóstico con una seguridad bastante precisa, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. Vamos a hablar, por tanto, de esto en el recién nacido. La siguiente. Este es el estudio que yo les mencioné. La siguiente. Se tomaron muestras capilares a 405 recién nacidos sanos entre los 2 y 4 días de vida y se guardaron por 1 a 3 meses a 6 grados de temperatura. Son estas mismas que se usan para el hipotiroidismo congénito. Esas mismas banditas guardaron dos circulitos, después que se secaron los guardaron. De hecho, de estas se analizaron 314 muestras porque las otras no tuvieron la aprobación de los padres o no estuvieron buenas, se echaron a perder, etc. La siguiente.
Recuerden que son niños, la siguiente, por favor. Recuerden que son niños sanos estos. En este grupo, entonces, estos son los valores que encontraron de GH y los evaluaron no al tiro, los evaluaron entre 1 y 3 meses después. O sea, los dejaron guardados por hasta 3 meses hasta que juntaron el número suficiente de pacientes e hicieron el análisis. Si ustedes se fijan, el rango de normalidad de medición de GH va entre 7 y 39.4 microgramos por litro, con una mediana de 16.4 y un promedio de 16.6. Ahora, lo evaluaron en un grupo, comparado con un grupo de 9 niños que tenían diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento, y el valor máximo en este grupo era 5,5, con un valor promedio de 2,1 microgramos por litro. O sea, claramente son distintas, solo estas tres se sobrepusieron, pero obviamente los evaluaron a estos niños y crecían perfecto y no tenían déficit de hormona de crecimiento. Pero para que ustedes vean la diferencia entre un niño normal, la GH de un niño normal, y la GH que se tomó al principio, comparada, y estos niños fueron diagnosticados más o menos al mes de vida, y usaron sus mismas tarjetitas y pudieron medirlo y son distintas. La siguiente. Entonces ellos se preguntaron, perfecto, podemos hacer el diagnóstico con estas tarjetitas, y pensaron, bueno, pero ¿cuál es la correlación entre una muestra capilar y una GH plasmática? A ver si nos sirven las tarjetitas. Y ellos tomaron otros 50 recién nacidos y compararon la sangre de cordón en plasma y en papel filtro. Y si usted se fija, o sea, el mismo niño le midieron 2 veces la GH, en plasma y en papel filtro. Si usted se fija, tiene una correlación perfecta. Por lo tanto, si yo los tomo en fresco, deberían servir. Y se preguntaron después la siguiente. Se preguntaron, bueno, pero ¿cuánto duran las muestras guardadas? Porque yo las guardé entre 1 y 3 meses. Bueno, ellos las compararon con un grupo de tarjetas guardadas que tenían 2,8 años de guardadas. O sea, dijeron, ya comparémoslas con este grupo que tiene mucho tiempo, a ver si se va degradando o no el valor de GH. Si ustedes se fijan, son súper comparables los valores encontrados. La siguiente. Por lo tanto, el déficit de hormona de crecimiento en el recién nacido, que es bastante infrecuente, primero tenemos que recordar que hacer un test de estímulo es difícil y riesgoso en esta edad. El valor de GH en hipoglicemia, solamente en la hipoglicemia tiene un bajo factor poder predictivo positivo, y solo sirve cuando está entre 10 y ojalá bajo, o sea, entre 15 y ojalá bajo 10. Y por otro lado, el IGF-1 en recién nacido es muy bajo, por lo tanto no hay valores de corte, además que podemos saber. Por esa razón es que, dado que existe un hipersomatotropismo en la primera semana de vida, el medir GH basal en sangre capilar o venosa es muy sensible. Y ellos proponen que con el valor de corte de 7 microgramos por litro, se puede hacer, esto es random, no en hipoglicemia, se puede hacer el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento con una sensibilidad y una especificidad de 100 y 98%. Lo evaluaron después en recién nacido y encontraron una sensibilidad de 90 y 98.7%. O sea, ese no es para pensar que podríamos empezar a guardar muestras en papel filtro de los recién nacidos. Por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, que después es difícil hacerle un test o andar haciendo IGF-1, es difícil hacer el diagnóstico de los primeros 6 meses de vida. Por lo tanto, si uno tiene el de recién nacido, podría usar eso. Es algo que los autores vienen diciendo desde ese tiempo, pero es que lo podríamos usar nosotros también. La siguiente, por favor. Perdón, que ande un poco lenta, pero estoy bien resfriada. Después tenemos la secreción continua de GH. Primero, es poco útil en la clínica porque requiere una hospitalización y toma de muestra cada 20 minutos, si es una secreción continua de 12 horas por 12 horas o puede ser de 24 horas. Hay que tener un sistema que tome
muestras venosas cada 20 minutos en paciente y después se hace como un área bajo la curva. Pero tiene un 25% de falsos positivos en niños normales, que los habría clasificado como déficit de hormona de crecimiento, y tiene un 57% de falsos negativos. Serían niños con déficit que no habrían sido diagnosticados. Por lo tanto, este test, la verdad es que para hacer el diagnóstico no es útil. Solo sería útil si yo sospecho la disfunción neurosecretoria de GH. Eso es un niño que crece mal como déficit de hormona de crecimiento, tiene una IGF-1 baja, uno dice, este niño claramente va a tener un déficit de hormona de crecimiento en el test de estímulo y sin embargo tiene un test de estímulo normal. Entonces ahí uno sospecha una alteración de la secreción de GH o de la neurosecreción. Pero la verdad es que en la práctica no se hace. La siguiente. IGF-1 se produce en el hígado bajo el control de la hormona de crecimiento y recuerden que circula unido a las IGBPs, en específico la IGBP3 y también a ALS. Se mantiene, la gracia del IGF-1 a diferencia de la GH, que se mantiene constante en el día, no requiere estímulo para medirla. Pero los valores varían con la edad, el estadio puberal, la desnutrición, el hipotiroidismo, enfermedades crónicas, insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus. Por lo tanto, hay que interpretarla de acuerdo a todos esos parámetros. Y aquí es bien importante, siempre en la literatura que yo busqué, sugieren comparar la IGF-1 con la edad biológica del paciente, es decir, compararla con la edad ósea que tiene el paciente y no con su edad cronológica. La siguiente, por favor. Existe, sin embargo, alta variabilidad interensayos comerciales de la IGF-1. De hecho, nosotros cuando tomamos IGF-1, en general tratamos de decirle al paciente, si le vamos a dejar hormona de crecimiento, por ejemplo, que se controle en el mismo laboratorio, porque a veces nos llega de uno después del otro para comparar y uno dice, ahora bajó y después subió. Eso es porque los ensayos son distintos y dan valores distintos. Y esta variabilidad depende de la capacidad del ensayo de disociar la IGF-1 de sus compañeros, el BP3 y la ALS. Y si es muy capaz de disociarla va a dar un número, si es poco capaz de disociarla va a dar otro valor de IGF-1. Pero además tiene una variabilidad intraensayo de hasta un 35%. Se la tomo hoy día a un paciente y se la tomo mañana al mismo paciente, voy a tener una variabilidad hasta del 35%. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con su interpretación. En todo caso, tiene una especificidad bastante alta. Si tengo un IGF-1 muy bajo, más allá de menos 2 deviación estándar, es muy probable que tenga un déficit de hormona de crecimiento. Pero tiene una sensibilidad baja, el 50-70%. Es decir, van a haber muchos que solo midiendo IGF-1 se me van a pasar como diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento porque van a salir normales. Y eso significa que valores más normales, entre menos 1 deviación estándar y menos 1,8 deviación estándar, que se consideran normales, no excluyen el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. La siguiente, por favor. Ahora, este es un trabajo que hizo un italiano, que es muy interesante, que comparó pacientes con talla baja idiopática, que son los circulitos, y con pacientes con diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. Y lo que trató era de limpiar qué parámetros me podían a mí servir para saber a cuáles hacerle el test de estímulo de hormona de crecimiento y cuáles van a tener más probabilidades de tener déficit de hormona de crecimiento. Los grupos más importantes son estos, que tienen, y si ustedes se fijan aquí, abajo puso velocidad de crecimiento y hacia la izquierda de las líneas discontinuas están los que crecían bajo el percentil 25 de lo que le correspondía para velocidad de crecimiento. O sea, de aquí a la izquierda crecían mal. Y al otro lado está el IGF-1 y están los que tenían menos de 1,9 desviación estándar. O sea, aquellos que tenían de menos 2 desviación estándar en adelante están en la parte baja. Por lo tanto, este grupo de la derecha arriba es el grupo que tenía buena velocidad de crecimiento y tenía IGF-1 más alto de menos 2 desviación estándar. Si ustedes se fijan, aquí están todos los con talla baja idiopática, es decir, esos niños no tienen déficit de hormona de crecimiento, porque son bajitos, todos son bajos, pero crecen bien y tienen IGF-1 normal. Y este es el grupo
del otro lado, que son niños que tienen mala velocidad de crecimiento con IGF-1 bajo o menos 2 desviación estándar. Si ustedes se fijan, la mayoría de estos niños crecen mal y tienen IGF-1 bajo. Por lo tanto, él plantea, y la verdad es que se ha seguido esa Farani citado en varias revisiones después, que lo que uno más debiera evaluar antes de pedir el test de estímulo es ver si crece mal y cómo está el IGF-1. Y de ahí, esos serían los dos parámetros más importantes para evaluar si vamos a seguir con el estudio pensando en un déficit de hormona de crecimiento. La siguiente, por favor. Dale nomás. Por último, el IGF-3 no se afecta por la nutrición, tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%. Eso según Bloom, descrito en el 90, pero la verdad es que nunca más se pudo reproducir en ningún otro estudio. Por lo tanto, actualmente se interpreta como que no da mayor ventaja que usar IGF-1, por lo tanto se sugiere no tomar, y solo usar en menores de 3 años o niños muy desnutridos, porque no se afecta por la nutrición. Pero si no, en general, bastaría con el IGF-1. La siguiente. Y por último, tenemos los test de estímulos de hormona de crecimiento. Se han descrito desde la década del 60. Existen test físicos como el ejercicio o el sueño, pero esos ya no se utilizan porque tienen escasa reproductibilidad en el mismo paciente o de un año a otro si se le hace al paciente. Y los test farmacológicos que se usan son arginina, clonidina, glucagón, insulina, levodopa, GH, RH, arginina, se agregó piristocmina, etc. La siguiente. En el año 68, Kaplan publicó un artículo que comenzaba igual como comienzan los artículos de ahora. Dado que no existe un gold standard para hacer el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento, buscamos algún test que nos sirva. Y lo mismo si uno busca, en otras palabras, es lo mismo que está escrito hasta el año 2021. Dado que no tenemos un gold standard, veamos qué podemos encontrar para hacer el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. Él evaluó 134 pacientes con niños de talla baja y los comparó con 10 controles sanos que son estos. Estos niños, hasta en la época del 60, estaban hospitalizados por cuadros traumatológicos o cirugías urológicas y le hicieron test de estímulo de GH. Y todos estos niños estos son hipopituitarismo. Los de la tercera columna son tallas bajas, donde habían Silver Russell, pequeños para la edad gestacional o niños con talla baja familiar. Y estos dos eran puertas más bien retrasadas. Y les pusieron a todos insulina 0,1 unidad por kilo endovenosa para provocarles una hipoglicemia y midieron la GH en el máximo de la hipoglicemia. La siguiente, por favor. Y ellos encontraron que un valor de 5 era lo que diferenciaba a los pacientes que tenían un hipopituitarismo, que ellos ya sabían que tenían un hipopituitarismo, del resto de los pacientes. La verdad es que quedan muy pocos, que son unos normales y unos con talla baja por retraso constitucional, los que bajaban de 5, pero ellos encontraron que 5 por estadística era lo que cortaba. La siguiente. Ahora, de ahí en adelante, la verdad es que ¿me puedes poner la siguiente también, por favor? En los años siguientes, desde 1968 por Kaplan, el valor de corte aumentó de 5 a 7, 10 sin una evidencia clínica significativa. Parecía que era un poco por presión de los padres de clasificar como déficit de crecimiento para los hijos. Datani hizo una evaluación también en pacientes con hipoglicemia que le publicó en el año 92 y él encontró que 13.5 unidades por litro, 1000 unidades por litro, que correspondía a 5 microgramos por litro, también era el que tenía mejor eficiencia, dado por sensibilidad y especificidad. O sea, volvió a repetir 20 y algo años después, lo mismo que Kaplan, Datani, y dijo 5. Y como les decía, después subió. Entonces, en el año 96, Jigo evaluó a 472 niños en promedio de 11 años sanos, sin talla baja, y les hizo todos los tests por grupo, a este ejercicio, a esta hipoglicemia por insulina, arginina, etc. La siguiente, por favor, y veamos cómo salió. Primero,
Si ustedes se fijan, en azul está el niño que tuvo el pic más bajo. Y en naranjo está el niño que tuvo el pic más alto del grupo que hizo ejercicio físico. Y los pics fluctúan un montón. Si usted se fija, en ejercicio físico entre 28, hipoglicemia 2,7, niños sanos sin talla baja a 46, arginina 0,5 y 4,8. O sea, todos los de arginina eran súper bajitos. Clonidina, que a nosotros nos interesa porque aquí se hace clonidina, 3,8 y 86 algunos niños, sería normal. Levodopa 1,940, glucagón, a veces hacemos glucagón 1,949, etc. Ahora, eso significa que, recuerden que los valores de corte habían subido a esta altura entre 7 y 10. Significa que nosotros tendríamos un montón, 7 y 10 más o menos está por aquí, a la mitad de esto, tendríamos un montón de niños sanos, sin talla baja, que habrían caído como déficit de hormona de crecimiento. La siguiente, por favor. Y aquí está la cantidad de falsos positivos, con cortes de 7, es el azul, y con cortes de 10, que es el naranjo. Si usted se fija, todos habríamos tenido entre 15 y 49 pacientes que, este test, un test, les habría dado un falso positivo y los habríamos convencido a los padres que están enfermos de algo. Los únicos que no dieron falsos positivos es la mezcla de piridostamina con GHRH o arginina GHRH. Esos todos dieron valores bastante más altos en los cortes en niños normales. La siguiente. Ahora, tenemos que considerar un par de cosas más. Primero, la obesidad. La obesidad, el test típulo de GH tiene valores más bajos que el eutrófico. El 50% de los niños tiene pic de GH menos de 5. Y en transición y adulto joven se propone un pic de GH hasta 3, y en algunos proponen hasta 1. Y hay algunos artículos que proponen usar estos valores para medir a los niños con obesidad. 3 o 1, imagínense, 1 microgramo por litro, que harían todo normal. Pero la verdad es que no hay valores de corte propuestos para niños obesos, pero nosotros deberíamos tenerlo ahí en ojo. La siguiente, por favor. Y por último, priming, antes de hacer el test de estímulo de GH, se basa en que los esteroides aumentan la respuesta de GH. Por lo tanto, en niños con retraso puberal que ya les tocaba estar en pubertad, sería una buena alternativa de uso el priming para estimular la respuesta GH. Existen 3 alternativas para el uso de priming. La verdad es que de Datani, que es Murray Datani, en el 2016 hicieron una evaluación en que le preguntaron, que está en la próxima diapositiva, pero se los voy a contar, le preguntaron a varios centros de Reino Unido qué hacían. Y se dividieron en 3. Uno, no usan priming, usan solo en retraso puberal niños, varones digo, entre 13 y 14 años o niñas entre 11 y 12 años. Y hay otros que usan a todos los niños, a las que quedaron al revés. No, está bien, a todos los niños de más de 9 años y a todas las niñas más de 8 años. Y la verdad es que no hay consenso, cada uno hace lo que quiere. Las dosis utilizadas en niños habitualmente es testosterona 100 miligramos intramuscular 7 o 10 días antes, pero algunos usan etinilestradiol. Y en las niñas, etinilestradiol entre 10 y 20 microgramos por 2-3 días antes del examen. La siguiente, por favor. Aquí están los resultados que usaban, es muy cortito. Si ustedes se fijan, estos son los varones, la de la izquierda son los varones, Sustenan, que es el que nosotros usamos. Las dosis van entre 50 y 100 miligramos y entre 3 y 7 días antes. También han usado etinilestradiol, más abajo lo puedes mostrar, Elenita, porque el etinilestradiol a la izquierda, ahí, a tu otra izquierda. A la izquierda, esa. Aquí, ven en niños, usan entre 10 y hasta 100 microgramos de etinilestradiol. Normalmente usan 1 o 2 veces, 7 días antes. Y ahora aquí a la derecha, donde dice niñas, también etinilestradiol, las dosis fluctúan también entre 10 y 100 microgramos por día, entre 2 y hasta 7 días. O sea, la verdad es que en lo que es en priming no hay ningún consenso, no hay ningún acuerdo, ni siquiera dentro de un mismo país. Es una conducta individual. La siguiente.
Y por último, esta sí que es por último, el retesteo al final del crecimiento. Se recomienda realizar en todos los pacientes con déficit de hormona de crecimiento con un mes sin GH. O sea, le digo, el niño ya está terminando de crecer, le suspendo la GH por lo menos un mes y le hago un retesteo para ver si está con déficit de hormona de crecimiento o no, porque yo hice el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. Se exceptúan de esta indicación los niños con déficit de hormonas hipofisiarias múltiples o que tengan una lesión en la región hipotálamo hipofisiaria post-TEC, cirugía, radioterapia, y en esto solo se usaría un IGF-1, que si está bajo, digo ya, sigue el diagnóstico. Si está normal, la verdad es que se recomienda hacer un test de estímulo de GH. En este periodo de transición, la verdad es que, de nuevo, no hay valores de corte como considero normal. Las normas, las guías americanas dicen manéjelo como adulto, que es 3 microgramos por litro. Las europeas dicen 5 microgramos por litro y la GH Research Society dice 6 microgramos por litro. La verdad es que aquí nosotros deberíamos ponernos de acuerdo qué vamos a usar, porque estamos hablando que el niño se trató todo el tiempo por déficit de hormona de crecimiento, tiene diagnóstico hasta el momento de déficit de hormona de crecimiento y ahora, ¿qué va a pasar? Le digo que sí tiene, que no tiene, etc. Y se ha visto que los pacientes que a la reevaluación, o sea, al final del tratamiento, tienen un test con una GH mayor de 10, 60% habían sido déficit aislado. Pero el 22% de los que tenían neurohipófisis ectópica, o sea, yo supongo que va a seguir con déficit porque tiene una alteración anatómica, la verdad es que tienen un valor de GH post-test de más de 10. O sea que por ningún lado en el mundo la van a clasificar de deficitario de hormona de crecimiento. Así que, ahora, ¿por qué se produce esto? Puede ser porque estuvo mal diagnosticado al principio, puede ser, pero también pareciera que existen déficits parciales o transitorios de la hormona de crecimiento. Y por último, la exposición a esteroides por tiempo prolongado hace que la hipófisis empiece a producir más GH, o sea, no es solamente que nos equivocamos en todos los pacientes que hicimos el diagnóstico de déficit de GH, hay que tener eso en cuenta. La siguiente. Se puede hacer también el estudio genético de déficit de hormona de crecimiento, que es más positivo si es más familiar. Encontramos para mutaciones déficit aislado del GH1, que es el gen de la hormona de crecimiento, o del receptor de GHRH, los más importantes. Y las otras son las mutaciones que están a la derecha en el cuadro blanco, de las que nos dan déficit de hormonas hipofisiarias múltiples. La verdad es que el estudio de esto nos da como, o sea, cuando uno quiere hacer el estudio genético, uno no va con mucha esperanza, porque en general uno lo encuentra más o menos en el 10% de los pacientes con déficit aislado, y un poco más, sí, cuando es familiar, porque uno sabe que los familiares probablemente sean del grupo que está a la izquierda, GH1 y GHRHR, pero no es tan útil para la práctica clínica habitual. La última, por favor. Entonces, como conclusiones, no existe un gold estándar para el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. Por lo tanto, la recomendación de todos los expertos es, antes de pedir un test de estímulo de hormona de crecimiento, aumentar la probabilidad pretest. ¿Cómo hacerlo? Con la ausología, talla baja, mala velocidad de crecimiento, alejado del target familiar. Tener un IGF-1 bajo o IGBP3 en niños menores de 3 años y tener retraso de edad ósea. Si yo cumplo estas condiciones, probablemente voy a tener más probabilidad de que mi test de estímulo salga positivo. Los clínicos deben conocer el ensayo usado en su laboratorio, tanto para GH, IGF-1 y IGBP3, los valores normales del laboratorio y las limitaciones que tiene. Y se van a fijar que hasta donde hay que saber qué ensayo estamos usando. La interpretación del test, del valores del test, deben tomar en cuenta factores confundentes como la obesidad y el priming. El diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento debe estar basado en 2 test de estímulo, y esto es una cosa muy importante. Esto no ha cambiado en la literatura, no ha cambiado en ningún lado. Solo parece que cambiamos nosotros, que estamos haciendo IGF-1 y un test de estímulo. Pero en todos lados sugieren 2 test de estímulo, porque si no estamos sobretratando muchos pacientes. Tomar a todos los déficits de hormona de crecimiento imágenes de silla turca porque ayuda al diagnóstico. El estudio genético sería útil en talla baja severa, alteraciones bioquímicas de GH pero severa y en el familiar. Y todos los niños con déficit de hormona de crecimiento deben retestearse al final del crecimiento. Muchas gracias. Ahora va a seguir con ustedes Elena Poggi, que es nuestra bioquímica, que nos va a conversar algunas cosas más bien del laboratorio de este mismo test.
Entonces, en virtud de la hora, voy a... Perdón, Elena, ando No, lenta. no te preocupes, mira. Voy a tratar de ser rápida y dejar los mensajes principales, ¿ya? Entonces, la idea de mi parte entonces es que tomemos en cuenta aspectos de laboratorio en la evaluación bioquímica de eficiencia del monocrecimiento, sobre todo enfocándose a los valores de corte de GH, que es un problema en esto, ¿no es cierto? Antes de empezar concretamente con eso, les quería dejar un mensaje de que tiene que ver con el tipo de ensayo que utiliza uno dependiendo de la molécula que tiene por delante. Por eso que esta diapo dice, dime cómo es y te diré cómo se mide, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de estructura, del tamaño, de las propiedades físico-químicas, etcétera, de las formas moleculares, de las concentraciones en que se encuentra una molécula, es que uno va a seleccionar un ensayo. Los más comunes en el área endocrinológica van a ser el inmunoensayo y las técnicas cromatográficas asociadas a espectrometría de masa muchas veces, ¿ya? Esas son como las opciones que tenemos para medir y que se relacionan, como les decía, con la estructura de la molécula que voy a medir. En cuanto a GH, tenemos, cuando pensamos en GH, generalmente pensamos en una molécula, pero en realidad son varias, ¿sí? El GH es un polipéptido de 191 aminoácidos relativamente pequeño, que tiene heterogeneidad molecular, y eso complica los ensayos y es finalmente la causa para las diferencias, ¿ya? Hay múltiples isoformas, la más importante es la de 22 kilodalton, que es aproximadamente el 90% de la GH que circula. Pero también hay una isoforma de 20 kilodalton que se produce por splicing alternativo del exón 3 del gen de GH, la que se pierden los aminoácidos del 32 al 46, como se ve en esta imagen de aquí abajo, ¿no? Se pierden estos aminoácidos que están en rojo. Y también hay isoformas más grandes, diméricas, oligoméricas, etcétera, y fragmentos también más pequeños, ¿ya? También influye el hecho de que estas isoformas pueden circular a distintas concentraciones dependiendo del estado fisiológico o patológico. A este lado está la estructura terciaria entonces de la GH junto con los receptores, ¿ya? Son 4 hélices las que adopta, la forma en que adopta la GH. Entonces, los tipos de ensayos que se usan para medir GH son básicamente inmunoensayos. Existe espectrometría de masa también, pero aún no está clínicamente en uso, ¿ya? Los inmunoensayos tienen distintas características, ¿sí? Pueden ser inmunoensayos competitivos o no competitivos. Cuando se trata de inmunoensayos competitivos, se usa solo un anticuerpo, como se ve en la parte de acá, ¿ya? Un anticuerpo que va a reconocer el AGH. En los no competitivos, se trata de un ensayo que usa dos anticuerpos, ¿sí? Y se atrapa la molécula desde dos epítopes, ¿ya? Desde dos rasgos de la molécula que son reconocidos por el anticuerpo. Y eso les otorga inmediatamente mayor especificidad, ¿ya? Porque desde dos ángulos atrapo la molécula. Y eso también ha tenido importancia en las diferencias que se han producido para los valores de corte a través de los años. Lo otro importante es que se pueden usar anticuerpos policlonales que van a estar dirigidos a distintos epítopes y también anticuerpos monoclonales que van a estar dirigidos a un solo epítope, ¿ya? Eso también influye en el desarrollo que han tenido los ensayos en el tiempo. Y aparte de muchas otras cosas que se utilizan en un inmunoensayo, están las curvas de calibración, ¿cierto? Donde yo interpolo el valor, el desconocido, la muestra al paciente, la relaciono con una curva de estándar, una curva de calibración. Ejemplos de inmunoensayo hay muchos y los nombres avanzan y cambian y son muy confundentes. Yo les puse aquí algunos, los más antiguos, el radioensayo, o el IRMA, que también era un inmunoensayo radioactivo, pero inmunométrico, es decir, no competitivo, ¿ya? Que atrapa moléculas desde dos epítopes. Y después ya aparecieron los inmunoensayos que son quimiluminiscentes, ¿ya? Y que cuando uno lee el método, cuando le entregan un resultado, salen muchas veces todos nombres distintos,
con respecto a la señal o al equipo que pueden producir confusión. Yo traté de ordenar esa información y en esta tabla. Uno tiene por un lado la plataforma, por otro lado tiene el fabricante o la marca, la señal que usa el ensayo y también están los otros componentes del ensayo, ¿ya? Que son básicamente los anticuerpos, cómo se calibra, etc. Lo importante para poder diferenciar un ensayo de otro no es tanto la señal, ¿cierto? Porque básicamente hoy día casi todos son quimioluminiscentes. Eso no nos dice todavía si el ensayo es igual al otro con el que yo me quiero comparar, ¿sí? Lo que diferencia un ensayo de otro, sobre todo, y sobre todo y sobre todo en este caso de la GH y el tema con la isoforma, son los anticuerpos que utiliza, ¿sí? Y eso va a verse reflejado en la plataforma. Es decir, si yo quiero saber si yo estoy con el mismo ensayo respecto de un valor que me están indicando en un paper, tengo que fijarme en la plataforma, no tanto en la señal, ¿sí? Es decir, los valores de referencia están dados para Imulite 2000 y la muestra se analizó por ese equipo, entonces sí son más comparables que con otros, ¿ya? Entonces, importante mensaje que es la plataforma la que diferencia un equipo de otro y eso incluye los anticuerpos utilizados, no así la señal, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene para la medición esto de que la GH tenga distintas formas moleculares? Bueno, primero que hubo que ponerse de acuerdo en qué estándares se iban a usar para la calibración. La diferencia que se produjo en el cambio de anticuerpos monoclonales hacia anticuerpos, después de haber usado anticuerpos policlonales, ¿ya? Las concentraciones con anticuerpos monoclonales, que son los que están en uso actualmente, son más bajas que los que se usaban hace 10 años atrás, ¿ya? Y lo otro, que aunque sean monoclonales, pueden haber diferencias en la especificidad, es decir, con qué epítopes es el que reconocen, si reconocen las de 22 exclusivamente, o también la de 20, etc. Es decir, la especificidad que van a tener los anticuerpos para distintas isoformas. En este esquemita, por ejemplo, la GH está con una estrella de 22 kilodalton y una estrella de 5 puntos, y la de 20 kilodalton con 4 puntos y las otras con otros. Entonces, si un ensayo detecta la isoforma de 20, 22 kilodalton, voy a encontrar 2 estrellas. Pero si el ensayo detecta solo la de 22 kilodalton, voy a encontrar solamente 9 estrellas. Y eso va a producir diferencia en los valores, ¿ya? Eso es un aspecto muy importante a considerar. Lo primero que se hizo fue entonces imponer casi que se usara el mismo estándar de referencia en todos los ensayos a nivel mundial, por lo menos los de uso clínico comerciales, ¿ya? Entonces se cambió de un estándar internacional X a este nuevo estándar internacional llamado 98/574, y las diferencias ahí son súper importantes, como ustedes ven, en la pendiente, en la comparación de de la medición con uno u otro calibrador es de 0,66, es decir, con el nuevo calibrador los valores son un 66% más bajos, ¿ya? Esto fue realizado ya, como les decía, como unos 10 años atrás, y a partir de eso hubo grupos de trabajo, talleres, digamos, de expertos que hicieron un lineamiento con respecto a buscar la forma de poder estandarizar, armonizar los ensayos de GH de manera que fueran más comparables, ¿ya? Un conjunto entre clínicos, un taller de expertos entre clínicos y también especialistas de laboratorio. Un mensaje con respecto a este tema de cuán comparables son los resultados entre laboratorios y qué es lo que significa esto de estandarización y armonización. Aunque un laboratorio esté funcionando muy bien, o sea, su variación esté dentro de los límites aceptables, vale decir, los factores preanalíticos, vale, que es el momento de la toma de muestra, tipo de muestra, etc. Igual va a haber variación entre los resultados según el método. Por lo tanto,
hay que asumir primero que los resultados de los resultados de distintos métodos no son necesariamente comparables, ¿ya? Pueden serlo, pero no lo son necesariamente. De ahí los esfuerzos por hacer una estandarización y armonización entre los ensayos, de manera que tengan material de referencia comunes y disminuir la variación entre los ensayos, e incluso como con la idea, el ideal de poder usar los mismos valores de referencia independientemente del ensayo, cosa que para la mayor parte de los analitos en el laboratorio clínico no se ha logrado, ¿ya? Existe una página que es digamos, de los organismos que velan por esto, que se llama Harmonization, que está en un sitio web que se llama harmonization.net. Ahí hay información sobre los analitos que ya están armonizados. Es decir, que ya usan el mismo estándar de referencia de un ensayo a otro y que podrían ser equivalentes. Sin embargo, en el caso de GH eso aún no está logrado, pero existen para otros en donde funciona mucho mejor, como el colesterol, la hemoglobina glicosilada, que no presentan las dificultades de la isoforma de la GH. Entonces, casi todos los ensayos se cambiaron a esta nueva estándar de referencia, que tenía estas diferencias que yo le mostraba, y se ha demostrado que hay mejor concordancia en los últimos años, sobre todo en los que usan el mismo estándar, y más aún en aquellos que usan los mismos anticuerpos y si son policlonales, ¿ya? Fíjense ustedes en esta tabla, que es del 2018, en que se comparan distintos ensayos comerciales para GH, Siemens, Imulite 2000, ¿ya? Y, estos son los nombres de los ensayos que les decía yo, que son los importantes para poder diferenciar. Todos a esta altura ya usan ese estándar, ¿ya? Sin embargo, ninguno de ellos, excepto el ISIS, informa sobre la especificidad para las distintas isoformas de GH, ¿sí? Es decir, no se sabe si cruzan o no, tienen una reacción cruzada o no con la GH de 20 kilodalton o con las otras formas moleculares. Entonces la pregunta del $1.000.000, entonces, ¿qué valor de corte puedo utilizar? En el libro de Sperling, de endocrinología pediátrica, hay un muy buen pirateado, hay un muy buen artículo, capítulo, en que se habla de los aspectos del laboratorio, insistiendo en cómo el clínico debe conocer algunos aspectos como para poder interpretar resultados. Y ahí ellos hablan, por ejemplo, de las diferencias que hay en los ensayos de GH, aún usando el mismo estándar. Por ejemplo, el Dimulite cruza entre un 40 y un 70% con la de 20 kilodalton. Este es otro, el Beckman-Coulter, no tiene reacción cruzada con la de 20 kilodalton. Por lo tanto, sus resultados son un 76% más bajo que los Dimulite, ¿ya? El Exis tiene mayor reacción cruzada que Imulite aún, por lo tanto tiene valores más altos, ¿sí? En el año 2014, Wagner publicó, bueno, este artículo que sale acá, en que evalúa los valores de corte para el test de estimulación y lo compara con los resultados obtenidos por espectrometría de masa, usando distintos ensayos. Y él publica esta tabla, ¿no es cierto?, en que en la que se traduce lo que encontraron para los distintos equipos, ¿ya? Se traduce la comparación que ellos hicieron. En Imulite, el límite del valor de corte tendría que ser 7,8, dada la reacción cruzada que tienen con la de 20 kilodalton. En el Delfia, que es otro equipo, 7,44, y así suma y sigue. El Imulite tendría entonces 7,8 como valor de corte, y el más bajo, que es Beckman-Coulter, tendría 4 como valor de corte. Así de importantes son las diferencias dependiendo de los equipos con los que se mide GH. Entonces, ¿qué valor de corte utilizar?
es según el método o plataforma o equipo, ¿ya? Es decir, lo que hablábamos cuando yo les mostraba las tablas anteriores. No importa la señal o la marca, no importa si es Siemens, porque Siemens tiene distintos equipos, importan las plataformas, que se podría traducir en lo que se llama método o equipo, ¿ya? En la UC, en el SINTEX de la UC, que es el Sistema de Información de Exámenes, que está disponible libremente en la página web, se indica que el inmunoensayo que se utiliza es el quimiluminescente de Mulite 2000, etcétera, y que está estandarizado contra el estándar internacional recomendado. Sin embargo, no tiene valores de referencia pediátrico y menos para test de estimulación. En esta gráfica, ¿cierto? En esta línea del tiempo, están un poco resumidas las cosas que yo les conté, en que cómo se comienza con ciertos calibradores, se cambia a otros, el uso de anticuerpos monoclonales, etcétera, ¿ya? Y cómo los valores de corte han ido bajando, y para el 2019 ellos indican un valor de GH menor de 7. Pero como les decía, eso va a depender del equipo con que se mide, método o plataforma con que se mide GH. Esta figura encuentro que deja muy claro los factores que influyen entonces en los valores de GH. Están los del test que se utilice y los del paciente. A los del paciente no me voy a referir porque ya ustedes ya fue mencionado, y respecto al test o método de medición, lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Las técnicas con que se mide, y también, por supuesto, el agente con que se produce el test de estimulación. Y dentro de ello, ¿cierto? Aparte del estándar con que se calibra, están los ensayos, ¿ya? Y aunque hay otros, los que se usan actualmente, como les decía, son mayoritariamente de tipo no competitivo o tipo sándwich, automatizado. Entonces, la variación de los valores va a tener que ver con la estandarización, el tipo de test de estimulación, con variables biológicas como el IMC que fue mencionado, y sobre todo con el reconocimiento de la variable, del reconocimiento variable de distintas isoformas. Y aquí dos frases como para, no mías, sino que sacadas textualmente de los dos trabajos que yo puse ahí abajo. El uso de puntos de corte generales que se citan con frecuencia en las guías y que no hacen referencia a un ensayo específico, se asocia con el riesgo de fallas en la interpretación, lo que podría conducir a un tratamiento excesivo o insuficiente. Y los datos, la del 2021 dice, los datos disponibles no justifican el uso de un umbral uniforme para la interpretación clínica de los resultados de los test de estimulación. Aún así, en este trabajo que compara la práctica en el diagnóstico de deficiencia hormona de crecimiento de distintos países, se indican valores de corte por país, lo recomendado por país, a pesar de que en realidad uno debería poner por método. Este tipo de situación sigue estando vigente en los papers más recientes, este es de diciembre, en el que se vuelve a hacer hincapié que los clínicos deben estar como en alerta con respecto a esta situación. Respecto a la IGF-1, la problemática principal en este caso es la variación biológica que tiene, que influye en una gran dispersión de los valores que uno puede observar y de los valores de referencia. Aquí la medición tiene mucha analogía con lo que hemos hablado con respecto a la GH. ¿Cierto? Haciendo un peptio con una estructura que es homóloga a la proinsulina. La principal dificultad entonces es esta de que se circula unido las proteínas transportadoras, y que estas proteínas transportadoras pueden interferir con el anticuerpo que va a reconocer la IGF-1. Y eso va a ser diferente para cada anticuerpo. Entonces, más allá de esta variación biológica que hay en la IGF-1 y que modifica los valores de referencia, lo que tenemos es también una variación enorme entre métodos. Esta es una tabla que yo me hice como de los factores o de los antecedentes que se requieren para interpretar resultados de un test, más allá del contexto clínico, obviamente,
una cosa que hay que tener en cuenta es que la variación biológica, ¿sí? Hay moléculas que van a tener una mayor variación biológica, por lo tanto, de un día para otro pueden cambiar, no significando nada. La IGF-1 es un ejemplo. Eso influye en los valores de referencia. También hay que tomar en cuenta aspectos del proceso de medición, como lo que hablamos ahora, ¿cierto? La especificidad y, por supuesto, el desarrollo, desempeño del diagnóstico del test. En el caso de la IGF-1 hay valores de referencia y los valores en el SINFEX, en este Sistema de Información de Exámenes de la red SAMUCE, que están otorgados por el fabricante para ese método. Por lo tanto, se pueden utilizar si se miden con este equipo. Y finalmente, ya son las dos, disculpen, este resumen que me parece súper, muy claro. En el caso de GH, elija el test de estimulación adecuado, tengan cuidado con la muestra, lo que se refiere a los factores preanalíticos, ¿no es cierto? Elija el método, un método adecuado, confiable, que que se enfoque en la GH de 22 kilodalton, que esté calibrada adecuadamente, que tenga una mínima interferencia con la proteína transportadora de GH y la isoforma y otras, y compare sus resultados con límites, valores de corte específicos para el ensayo. Tome en cuenta también edad, sexo y EMC. Y para la IGF-1 la recomendación es elija un método de ensayo confiable, calibrado contra lo recomendado, en que haya mínima interferencia por las proteínas transportadoras y por el IGF-2. Use intervalos de referencia apropiados y específicos para cada ensayo, ¿ya? Obtenidos a partir de una cohorte bien caracterizada. Eso era mis mensajes respecto a la medición de EGH e IGF-1. Muchas gracias. Gracias, Elena. ¿Alguna pregunta que tengan? La verdad es que, tal como ustedes, probablemente después de revisar este tema quedé más confundida que aclarada, porque si vemos en la historia, es como que han aparecido valores de corte. De 5 pasó como mágicamente a 7, a 10, después volvió a 7, y en este momento pareciera que es 7. Y eso es apoyado por lo que dice Elena, digamos, el valor de corte de 7, pero a lo mejor estamos haciendo diagnósticos de más. Y una cosa muy importante para acá, para nosotros, es la necesidad de ponernos de acuerdo y empezar a hacer 2 test de estímulo. Igual, independientemente del test de estímulo que se haga, el valor de referencia debe ser utilizado el que corresponda al ensayo con el que se midió la GH. Yo creo que en ese sentido no van a haber grandes cambios en el futuro. Es decir, hay publicaciones, hay valores de corte para los distintos ensayos, hay comparación entre ensayos con lo que uno pudiera estimar cuál es el valor de corte para el equipo que se utilizó para medir GH. Y respecto a la IGF-1, el mensaje use los valores de referencia recomendados para el ensayo con que se midió la IGF-1 y no otro. No lo de las guías. Las guías generalmente hacen referencia a que tenga cuidado con el ensayo, pero igual recomiendan una cifra que suele confundir a los clínicos porque no toma en cuenta la diferencia entre los ensayos. Alejandro. Sí, yo Buenos quería, días. Yo tengo también una pregunta. Mi nombre es María Bernarda Esteves desde Ecuador y mi pregunta es si es que se puede conseguir clonidina en Chile, porque acá en Ecuador está un poco complicado y quizá unas 3 ocasiones he suspendido el test de clonidina porque no han encontrado los pacientes aquí en Ecuador. Y, por ejemplo, les he dicho, ni modo, traiga el resultado basal, porque el de clonidina, no hay estímulo con clonidina.
Bernarda, aquí la clonidina tampoco es fácil de encontrar. La encontramos a veces en algunos laboratorios y a veces algunos pacientes que van a Argentina la traen y se los encargamos que traigan. Pero yo creo que es más útil hacer IGF-1 en muestras repetidas y controlar de mala velocidad de crecimiento que hacer una GH basal. La GH basal sí es que sí no te sirve de nada. Entonces ahí, si uno no tiene, hay que apearse el caballo como uno pueda, digamos. Yo, si tienes IGF-1, creo que es mejor hacerla ahora, en 3 meses, ver cómo crece y así plantear el diagnóstico. Pero nosotros no tenemos mucha clonidina tampoco. Muchas gracias. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Claudia, y no sé si está la doctora Riaza o alguien que esté trabajando a nivel del ministerio con el programa de hormona de crecimiento, de cuál es el punto de corte que se ha sugerido acá en Chile, porque si mal no recuerdo era de, en forma arbitraria se había decidido 7, pero debería coincidir con, como dice Elena, con la plataforma que tienen los hospitales donde, o sea, los hospitales públicos donde se va a determinar la concentración de hormona de crecimiento. No sé qué plataforma tiene el Sotero del Río, por ejemplo. Son distintas. Yo soy Javiera Basauri y estoy en el comité del hormona de crecimiento ministerial y sí, se está usando corte 7, pero efectivamente nos dimos cuenta que hay pacientes que en el fondo cumplieron los criterios de ingreso, pero que no son deficitarios. Entonces esos pacientes fueron en algún minuto dieron un falso positivo, pero probablemente porque no se consideran estos factores que están viendo ahora, o sea, el corte 7 independiente del laboratorio, considerando las dificultades que tienen, sobre todo en provincia, para hacer el test de estímulo. Entonces, al final se cortó en 7, pero sí es algo que hay que analizar. De hecho, este año, en 2022, se va a actualizar el protocolo. Gracias, Javi. Sí, y quería hacer un Sugiero, comentario, perdón, Elena. perdón, es que no sé si la compra de los equipos me imagino que no es centralizada, sino que es por hospital, ¿no? Entiendo que sí, que es por hospital. Van Sí. a ser distintos los equipos. Sí. Sí, hay tanto consenso ahora y hay mucha literatura que apoya de esto de usar valores de corte por equipo, entonces a lo mejor se pudiera hacer una revisión cuando ustedes estén escribiendo las guías y considerar esto, ¿no? Gracias, vamos a tomar, yo creo, en cuenta tu ayuda, porque en realidad es algo que también supera a nosotros los clínicos de saber qué valor le damos a cada plataforma. Sí. Hay varias Elena, hay una alternativas. pregunta para ti. Perdón, Perdón, Javiera, hay sí, varias alternativas, Javiera, como para solucionar eso, ¿ah? Los mismos fabricantes, etcétera, así que ahí se pueden hacer cosas. Gracias. Elena, hay una pregunta para ti, desde Perú. Susan pregunta, ¿es posible, qué ensayo de laboratorio recomendaría usted para el dosaje de hormona de crecimiento IGF-1? ECLIA, ICMA, ¿cuál u otro? Claro, como yo les mencionaba recién en la presentación, esos nombres que son ECLIA, ICMA, no sirven, porque eso no distingue un ensayo del otro. Lo que muchas veces, no sé si es en términos privados o no, o de hospitales, es que se va a comprar un determinado equipo y una vez que el equipo sea adquirido, conocer esa plataforma y buscar los valores de referencia que existen en otras ya publicados o exigirle al fabricante que entregue la información como para poder estimar cuál es el valor, cuál podría ser el valor de coste. Pero como les digo, hay mucha información en la literatura respecto a los valores de corte por equipo. Eso está disponible, yo diría, para los equipos más importantes. Pero como les decía, el que sea ICMA, ECLIA o todo eso es confundente, porque solo denomina, está hablando de que es un inmunoensayo quimiluminiscente, pero hay muchas, 6, 7, 8, 10 plataformas.
Y cada plataforma va a tener anticuerpos distintos, reacciones cruzadas distintas para la isoforma de QH, y por lo tanto un comportamiento distinto. Como ustedes vieron en esa tabla, 7,8 para Imulite o 4 con otro equipo. O sea, es una diferencia, es a la mitad, es importante. ¿Sí? Va a haber sobreestimación o quizás subestimación de la deficiencia. Sí, yo creo que es un buen tema este del laboratorio para un congreso en Dupri. Porque los endocrinólogos son muy ignorantes a veces en las herramientas que estamos utilizando. Bueno, considerándola ahora, quería dar las gracias a Elena y especialmente a Claudia porque ella está convaleciente, así que igual quiso hacer la reunión, le ofrecimos suspenderla, pero ella valientemente se atrevió igual a hacer esta reunión. Y antes de terminar la reunión, quería dejar con ustedes a Francisca Riera, quien está a cargo de las dos primeras semanas, de las dos primeras reuniones de marzo, para que los deje invitados. Así que muchas gracias y nos volvemos a ver en marzo. Adelante, Fran. Ya, muchas gracias a los que se quedaron. La verdad es que ya nos queda la mitad de la audiencia, pero para dejar los invitados en marzo.